cordial saludo para todos. Continuamos con la asignatura de Cálculo 3, considerando en este video ejemplos de aplicación de los sistemas de ecuaciones lineales. Y de forma particular vamos a tratar estos dos ejemplos. El primero de ellos considera el transporte aéreo de tres tipos de carga. Y el segundo trata sobre el flujo de tráfico alrededor de una redoma. En España utilizan la palabra rotonda generalmente para referirse a una redoma. Primer ejemplo. Tenemos entonces una compañía de carga que transporta tres tipos de flete en su transporte aéreo ligero. El espacio requerido por cada unidad de los tres tipos de carga es 5, 2 y 4 pies cúbicos respectivamente. Entonces, este es el volumen que se necesita por cada unidad de carga de cada uno de estos tres tipos. Cada unidad de los tres tipos de carga pesa 2, 3 y 1 kilogramos respectivamente, mientras que los valores unitarios de los tres tipos de carga son estos, 10, 40 y 60 dólares respectivamente. Nos piden que determinemos el número de unidades de cada uno de estos tres tipos de carga que se está transportando si el valor total de la carga fue de 13.500 dólares, ocupó un volumen total de 1.050 pies cúbicos y el peso total correspondió a este valor, ¿no? 550 kilogramos. Aquí tenemos de nuevo el enunciado y para hallar el modelo matemático, el sistema de ecuaciones lineales, necesitamos definir estas tres variables. X entonces va a representar el número de unidades de la primera carga que transportamos de forma aérea, Y el número de unidades de la segunda carga y finalmente Z el número de unidades de la carga número 3. Necesitamos formular tres ecuaciones. La ecuación de volumen, la ecuación del espacio que se requiere para almacenar cada una de estas cargas. La ecuación de peso y finalmente la ecuación de costo, ¿okay? El costo de transporte. Entonces, para plantear la ecuación de espacio, utilizamos aquí el volumen unitario de espacio, el espacio que requiere cada unidad de carga. Entonces, son 5 pies cúbicos para la variable X, 2 pies cúbicos para la variable Y y 4 pies cúbicos para la variable Z. Por lo tanto, 5 por X más 2 por Y más 4 por Z debe igualar el volumen total necesario, que es 1.050 pies cúbicos. Entonces, ya tenemos nuestra primera ecuación. La segunda es la de peso. Entonces, cada unidad de carga 1 pesa 2 kilogramos, cada unidad de carga 2, 3 kilogramos y cada unidad de carga 3, 1 kilogramo. Por lo tanto, la ecuación de peso es 2 por X más 3 por Y más Z igual al número total de kilogramos, que es 550. Y la ecuación de costo, ¿okay? Aquí tenemos los costos unitarios. Para la variable X es 10, para la variable Y es 40 y para la variable Z es 60. 10 por X más 40Y más 60Z tiene que ser igual al costo total de transporte, que es 13.500 dólares. Estas tres ecuaciones las ensamblamos en este sistema y para resolverlo, recuérdense que le asociamos al sistema de ecuaciones lineales la matriz aumentada y luego a esta matriz se le aplican operaciones elementales de renglón. Operaciones elementales de renglón que nos permiten transformar la matriz aumentada en esta forma escalonada reducida. Y en esta forma escalonada reducida es inmediata la solución del sistema que corresponde a estos valores. Entonces se requieren 50 unidades de carga del primer tipo, 100 unidades de la carga 2 y finalmente 150 unidades de la tercera carga. Bueno, vamos a estudiar cómo aprovechar las ventajas que nos ofrece Excel para convertir esta matriz aumentada que está asociada al sistema de ecuaciones, aquí del caso de transporte de carga aérea, en su forma escalonada reducida. Entonces, esta primera columna de la matriz aumentada tenemos que buscar un 1 en esta posición que les estoy indicando, donde está el 5, y luego colocar ceros por debajo de ese 1. Entonces, para colocar un 1 en esta posición, nosotros debemos plantear una operación equivalente de renglones, que es esta, ¿no? El renglón 1 se va a multiplicar por 1/5. Entonces, vamos a efectuar esta operación. 1/5 por el renglón 1 nos va a permitir entonces colocar un 1 en la posición del 5. ¿Cómo programamos en Excel eso?
Entonces, de momento, el resultado de las operaciones que vamos a aplicar sobre esta matriz van a producir una nueva matriz que vamos a colocar en este espacio que les estoy indicando. Entonces, de momento, en esta posición nos interesa colocar un 1. ¿Cómo lo programamos? Vamos a colocar aquí igual el renglón 1, G7, lo vamos a dividir entre ese mismo valor, que es G7. Pero para que aparezca el 5 como elemento de división, yo voy a colocar la G aquí entre el símbolo de dólar. Entonces, eso me va a permitir fijar este valor de 5. De manera que cuando yo haga aquí la división, aplique la fórmula, me está apareciendo el 1. Entonces, fíjense, yo esta operación que programé para esta celda, yo la copio y ahora la extiendo a los otros elementos de ese primer renglón. Y fíjense que me está apareciendo el 2 entre el 5, eso es 0,4, 4 entre 5, que es 0,8, y 1050 entre 5, que es 210. Ese recurso de dividir entre 5 lo conseguimos con estos símbolos de dólar que colocamos aquí para la casilla, para la celda G7. Entonces, fíjense que en esta posición nosotros tenemos G7 entre 5. Luego aquí apareció el H7, que es este, entre 5. Este tiene el I7, que es este, que es 4, entre 5. Y finalmente, en esta posición tenemos este elemento acá, que es el J7, 1050, entre 5. Entonces, el dólar nos permite fijar el valor, un valor en específico. Entonces, ya tenemos esta operación equivalente de renglón que nos permitió obtener esta primera fila de la matriz siguiente que vamos a obtener luego de transformar esta matriz aumentada. Para el segundo renglón queremos un 0 en la posición del 2 y en el tercer renglón queremos un 0 en la posición del 10. Entonces vamos a programar el 0 en el renglón 2. ¿Cuál sería la operación de renglones? Bueno, sería la siguiente. Entonces, R2 menos 2 veces el renglón 1. Fíjense, el 2 es el número que queremos eliminar y eso por el renglón 1. El resultado, bueno, lo colocamos aquí en el renglón 2. Entonces, vamos a programar eso. Eso va a ser igual a el segundo renglón menos el número que queremos eliminar, que es este, 2, pero este lo vamos a colocar entre dólares porque es el que vamos a mantener. Y eso se multiplica por el pivote, y el pivote está en el renglón 1, que es este. Aplicamos la fórmula, copio y extiendo. Y tenemos la operación para los otros elementos de ese renglón. Conseguimos nuestro 0. Vamos a aplicar ahora la operación equivalente para el tercer renglón, que sería esta. Entonces sería el renglón 3 menos el número aquí que queremos eliminar, que es 10, por el pivote que está en el renglón 1, y el resultado lo colocamos en el renglón 3. Entonces esta es la operación que vamos a programar ahora aquí, en el tercer renglón. Entonces va a ser el tercer renglón, que es este. Falta colocar el símbolo de igualdad. Va a ser el tercer renglón menos el número que queremos eliminar, que es este, y este se coloca entre dólares, y eso se multiplica por el pivote, y el pivote está aquí en el primer renglón. Aplicamos la fórmula, copiamos y extendemos. ¿Okay? Entonces, ahora, bueno, ya logramos nuestro objetivo de colocar un 1 en el renglón, en el primer renglón, y ceros debajo de ese 1. Ahora nos concentramos en la segunda columna y queremos un 1 en esta posición, y ceros por encima y por debajo. Entonces, el resultado vamos a colocarlo acá. Entonces, en el segundo renglón, fíjense que queremos un 1 en esta posición. La operación equivalente que debemos aplicar
es el renglón 2, eso dividido entre el valor de 2,2. Entonces, vamos a programar aquí el segundo renglón. Eso va a ser igual a este renglón, que es el segundo, y eso dividido entre este valor, que es el que queremos que se haga 1, entre dólares. Aplicamos la fórmula, copiamos y extendemos. Fíjense que conseguimos el 1 en la posición que nos interesa, ¿no? Que está en la segunda columna. Ahora queremos ceros por encima y por debajo de ese 1 que está en el segundo renglón. Entonces, para el primer renglón, la operación equivalente que debemos aplicar es la siguiente. Entonces, el renglón 1 se va a restar del número que queremos que se haga 0, que es 0,4, por el renglón donde está el pivote, que está en el renglón 2. Y el resultado va al renglón 1. Entonces vamos a programar eso. En este renglón, ahora, queremos que esto sea igual al renglón 1 menos la casilla aquí, este número que queremos eliminar, entre dólares. Y eso multiplicado por el pivote. Y el pivote está aquí. ¿Okay? En 1, aquí está el 1. Aplicamos esa fórmula y eso lo copiamos y lo pegamos en los elementos restantes de ese renglón. Y fíjense que obtuvimos el 0 en la posición que nos interesa. Y finalmente, la transformación aquí, la operación de equivalencia, en el tercer renglón sería el renglón 3 menos el número que queremos eliminar, que queremos hacer 0, que es este 36, por el renglón donde está el pivote, que es el 2, y el resultado lo vamos a colocar en el tercer renglón. La programación en Excel sería la siguiente. Sería igual al renglón 3 anterior, menos el número que se quiere hacer 0, que es 36, entre dólar. Y eso multiplicado por el pivote. El pivote está en el segundo renglón, acá. Aplicamos la fórmula, copiamos y pegamos. Y fíjense que apareció el 0 en el renglón 3, donde nos interesa. La tercera operación, o sea, la siguiente matriz que vamos a obtener, necesita que en esta columna haya un 1 donde está el 61.82 y ceros por encima. Entonces vamos a hacer eso. Entonces para el tercer renglón, la operación de renglones que debemos aplicar es esta. El renglón 3 tenemos que dividirlo entre este valor 61.82. Eso nos va a dar un 1 en esta posición. Entonces vamos a programar eso. Vamos a colocar ese resultado a partir de acá. Entonces vamos a tener el tercer renglón, que es este. Y eso lo vamos a dividir entre este valor, que lo vamos a colocar entre el símbolo de dólar. No nos olvidemos de esto, que es importante. Aplicamos esta operación y luego este resultado lo extendemos a los otros valores. Entonces fíjense que colocamos aquí de esa manera el 1 en la posición que nos interesa. Ahora necesitamos colocar ceros en estas posiciones por encima de este 1 que está en la tercera columna. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para el primer renglón, ahora el pivote está aquí en el tercer renglón. Entonces, la operación que debemos aplicar para el primer renglón va a ser el renglón 1 menos el número que queremos eliminar, que es este, 0.909, por el pivote que está en el renglón 3. Y el resultado lo vamos a escribir aquí.
en el renglón 1. Y la operación para el renglón 2, aquí de una vez, va a ser el renglón 2 menos el número que queremos eliminar, que es este, menos 0,27, por el pivote que está en el renglón 3, y el resultado lo colocamos acá. Entonces, bueno, vamos a programar esas dos operaciones elementales de renglón. Vamos con la del primero. Entonces vamos a escribir aquí igual el primer renglón, que es este, menos el número que queremos eliminar, que es este, entre dólares. Y eso multiplicado por el pivote. El pivote está aquí, en el renglón 3. Programamos esa operación, la aplicamos, nos da 1, copiamos y extendemos. Entonces logramos el 0 en la posición que nos interesa. Para el segundo renglón, la operación de equivalencia es la siguiente. Entonces es el renglón 2, que es este, menos el número que queremos eliminar entre dólares. Y esto lo multiplicamos por el pivote. El pivote está aquí en el renglón 3. Aplicamos, copiamos y extendemos. Y fíjense que ya obtuvimos la forma escalonada reducida. Y la solución es inmediata, ¿no? X igual 50, Y igual 100 y Z igual 150. Pero vamos a considerar otro programa que nos permite hallar la forma escalonada reducida, pero de una manera más expedita, que es utilizando este programa que se conoce como MATLAB. Entonces, en este programa tenemos una instrucción que ya nos da directamente la forma escalonada reducida de una matriz, que es esta, RREF. ¿Cómo procedemos? Nosotros inicialmente escribimos la matriz aumentada. Vamos a considerar nuevamente el ejemplo del transporte de carga aérea, donde la matriz aumentada venía dada por estos elementos. Entonces, en MATLAB las matrices las colocamos entre corchetes. Entonces, escribimos cada elemento que compone los distintos renglones. Entonces, el primer renglón tiene estos elementos 5, 2, 4, 1050. Separamos los elementos de cada renglón por espacios y cada renglón se separa del otro por punto y coma. Entonces 5, 2, 4, 1050, colocamos aquí punto y coma y procedemos a escribir los elementos del segundo renglón, que son 2, 3, 1, 550. Ese es el segundo renglón. Lo separamos del tercero con un punto y coma. Y finalmente el último renglón de esta matriz aumentada tiene estos elementos 10, 40, 60 y 13.500. Entonces, esta es la matriz aumentada asociada al sistema de transporte de carga. Entonces, esta matriz A es la letra que estamos reservando para representar la matriz aumentada. Vamos a utilizar la B para la matriz escalonada reducida de esta matriz aumentada. Entonces, la instrucción es simplemente R, R, E, F. Y colocamos aquí entre paréntesis ahora la matriz A. Entonces, con esta instrucción estamos hallando la forma escalonada reducida de la matriz A, y la matriz A es la matriz aumentada de nuestro sistema de ecuaciones. El resultado, fíjense que es el mismo que obtuvimos previamente. En el segundo ejemplo tenemos una redoma, una rotonda, y nos dicen que esta figura representa el tráfico que entra y sale en las uniones, aquí A, B, C y D, de la redoma. Entonces, fíjense, tenemos 4 ramales que entran o salen de la redoma. Entonces, en el punto A, en esta intersección, están ingresando 100 vehículos por hora. En la unión B, en esta intersección, salen de la rotonda 200 vehículos por hora. En la intersección C ingresan 100 vehículos por hora y finalmente en la unión D salen 50 vehículos por hora. Entonces, para esta situación de tráfico
nos piden que construyamos un modelo matemático que describa el flujo de tráfico a lo largo aquí de los distintos ramales que forman la redoma, la rotonda. Nos piden que determinemos ya el flujo de tráfico para cada ramal. Y finalmente que estudiemos, que analicemos qué ocurre si se interrumpe el tráfico en este ramal, en el BC. Ok, entonces para hallar el modelo matemático, el sistema de ecuaciones que describe el flujo de tráfico a lo largo de los distintos ramales, nosotros definimos estas 4 variables de tráfico, X1, X2, X3 y X4, para cada uno de los ramales. Entonces aquí, en este sector, en el ramal AB, tenemos la variable X1, en el BC la variable X2, CD variable X3, y finalmente en el último ramal que nos permite completar aquí la vuelta, en el DA, X4 vehículos. Ok, entonces, para plantear ahora las ecuaciones, nosotros simplemente vamos a partir del hecho de que el número de vehículos que ingresa en una intersección tiene necesariamente que corresponder al número de vehículos que sale de esa intersección. Entonces aquí, fíjense, en la unión A, en esta primera intersección que consideramos, vamos a seguirle el sentido de la flecha, están ingresando X4 más 100 vehículos. Y eso tiene que corresponder al número de vehículos que sale, que eso viene dado por esta variable X1. Entonces, esta es la primera ecuación. La asociada a este punto aquí, a esta unión A. En la unión B, tenemos que ingresan X1 vehículos y que salen X2 más 100. ¿Okay? Sería esta ecuación. Entran X1 y salen X2 más 200. En la unión C, entra X2 más 150 y sale X3. Entonces, esta es la ecuación. X2 más 150 y eso tiene que ser igual a X3. Y finalmente aquí en la unión D, en la última intersección, entra X3, sale X4 más 50. Estas 4 ecuaciones las podemos ensamblar en este sistema. Sistema que tiene entonces 4 ecuaciones y hay 4 incógnitas. Entonces ya resolvimos la primera parte. Hallamos el modelo matemático que describe aquí la situación de tráfico alrededor de los 4 ramales que están componiendo esta rotonda. Vamos con la parte B. Aquí nos piden que determinemos el flujo de tráfico en cada ramal. Para eso debemos resolver el sistema de ecuaciones. Para resolverlo, le asociamos aquí al sistema su matriz aumentada. Y luego nosotros sabemos que mediante operaciones elementales de renglón, esta matriz aumentada la podemos transformar en la forma escalonada reducida, que en este caso corresponde a esta matriz. Esta matriz, la forma escalonada reducida, si la estudiamos, nos damos cuenta de que el último renglón está compuesto de ceros. Por lo que hemos estudiado, esto es un indicativo de que estamos frente a la situación de infinita solución. Aquí nos damos cuenta que esta primera columna tiene este 1, este elemento principal que va a estar asociado a la variable X1. Este 1 de la segunda columna está asociado a la variable X2 y este 1 de la tercera columna a la variable X3. En la cuarta columna vemos que no hay un 1 principal, por lo tanto, la variable X4 se está perdiendo. Eso es un indicativo entonces de que lo que habíamos comentado, de que tenemos infinitas soluciones en este caso y que X4 es una variable libre. Eso quiere decir que las 3 variables principales, X1, X2 y X3, se deben escribir en términos de esta variable X4. Y eso es evidente cuando pasamos aquí de la forma escalonada reducida a este sistema de ecuaciones. Fíjense que el primer renglón se convierte en X1 menos X4 igual a 100, el segundo renglón en X2 menos X4 igual a menos 100, y finalmente el tercer renglón en X3 menos X4 igual a 50. Entonces, aquí aparece X4 en cada una de las ecuaciones. Nosotros podemos despejar las 3 variables principales, X1, X2, X3, en términos de X4, ¿no? Que es la auxiliar o libre. Finalmente, nos piden que analicemos qué ocurre cuando se interrumpe el tráfico en el ramal BC.
el ramal BC es este que está aquí en la parte inferior del esquema, y él tiene asociado este flujo de tráfico que viene dado por la variable x2. Entonces, si se interrumpe el tráfico, x2 necesariamente es 0. Vamos a ver el impacto que tiene esa condición en nuestras soluciones. Entonces, si x2 es 0, resulta que x4 debe ser 100. Y cuando x4 es 100, aquí la primera variable va a resultar en 100 más 100, 200, y la última variable aquí, x3, va a ser 100 más 50, 150. Entonces, cuando se interrumpe el tráfico en el ramal BC, x2 igual a 0, tenemos que x4 es 100, x1 es 200 y x3 es 150. Fíjense, aquí tenemos nuestras variables que se definen en este orden, x1, x2, x3 y x4. Entonces, sustituyendo por los valores que hemos obtenido, cuando se interrumpe el tráfico acá, que es 0, entonces tenemos aquí x1 es 200. Este es 200. x3 es 150 y x4 es 100. Y fíjense que si nosotros vemos los flujos estos que están ingresando y saliendo, que son datos que tenemos, en las distintas uniones de la rotonda, por ejemplo, aquí, cuando aquí se interrumpe el tráfico, solamente están ingresando 150 vehículos, que se van todos por este ramal. Y eso es consistente con el valor que obtuvimos para x3. Luego, aquí en D, salen 50, y de estos 150 menos 50 que salen, eso quiere decir que por DA continúan 100 vehículos, que fue lo que nosotros obtuvimos para x4. Luego, a esos 100 vehículos se le incorporan aquí otros 100 y nos da 200, que fue lo que nosotros habíamos predicho resolviendo el sistema de ecuación. Entonces, esos 200, por la interrupción aquí del tráfico, se van todos por acá. Entonces, fíjense que nuestra solución, el modelo matemático que se halló, funciona adecuadamente, o él predice de manera satisfactoria lo que ocurriría si se da esa interrupción de tráfico en el ramal BC. Les agradezco infinitamente la atención que me han dispensado. Les deseo el mejor de los días.